Ley o gracia. 54-10-06. Predicado el miércoles 6 de octubre de 1954 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 16 minutos. Buenas noches, amigos. Bueno, me alegra estar fuera otra vez esta noche. Y la razón por la que llegué tarde, es que, sí, como dijo el hermano Neville, llegué tarde. Pero la causa fue que, el otro día dije en la iglesia, bueno, solo quería evitar las llamadas y esas cosas. No puedo. Así que acabo de salir del hospital, de un par de hospitales en Louisville, hace unos minutos, de urgencias. Así que por eso llegué un poco tarde. Llegué justo a tiempo para venir. Entonces, creo que mi esposa me llamó para contármelo. Creo que la hermana Rudel iba a venir esta noche y también estaba enferma. Y lamento mucho oír eso. Dejé a mi primo en Louisville. Lo guié a Cristo, algo bueno. Era una enfermedad terrible. Es la enfermedad de Hodgkin y podría morir en cualquier momento. Creo que el Señor lo sanó de la noche a la mañana. El nieto del hermano Jim Wiseart está hospitalizado con lo mismo en el hospital de veteranos, y la enfermedad de Hodgkin está afectando el corazón y la cavidad torácica, así que saben que eso significa algo. No pueden hacer nada al respecto, pero saben que su única esperanza es Dios. Debería ir a Milltown esta noche. Busty Rogers, ¿recuerdan? Viene aquí. Muchos de ustedes conocen al hermano Rogers. Está grave. Me llama todo el día. Y la pequeña Georgie Carter, allá abajo, fue sanada hace unos 12 o 14 años, después de 9 años y 8 meses en cama, sin levantarse jamás. Y salió una vez. Había orado por ella un par de veces. Salí una noche y estaba en un lugar orando. Y el Señor bajó, como una lucecita brillando a través de un cornejo, y dijo, vayan por el camino de Carter para que Georgia sane. Se va a curar. Todos conocen el caso, ¿verdad? En todos estos años, ni siquiera ha estado en cama, ni siquiera con un resfriado fuerte, supongo, desde entonces. Y descubrimos que se está muriendo, con cáncer de mama, y ha estado llamando. Me oyó regresar. Dijeron que se había dado por vencida. Se levantó de la cama para aceptar su sanación, así que solo pude verla. Mañana es mi último día aquí. Tengo que irme. Así que montones de llamadas, más o menos así, y uno no sabe qué hacer. Simplemente hay que hacer lo mejor que se pueda. 3. Pero lo principal, como dijo el hermano, lo principal es dejarlo todo por la comunión con Jesucristo. Todo. Porque, después de todo, nos observamos unos a otros y luego nos alejamos de Cristo. Prefiero pasar muchísimo tiempo en comunión con Él para que puedas ayudar a los demás. ¿Es cierto? 4. Me alegra estar aquí esta noche para esta pequeña reunión de oración que nos reunimos aquí el miércoles por la noche. Se me había olvidado contarles sobre la enseñanza de esta noche. Así que tengo que venir esta noche y simplemente abrir. De camino, con las luces de mi auto encendidas, escogí algo aquí donde había estado enseñando en la escuela dominical, hace poco, en el libro de Hebreos, para esta noche. Creo que la última vez que enseñé en la escuela dominical aquí, antes de ir al extranjero, estaba en Hebreos, capítulo 10. Recuerdo haber leído y marcado hasta el versículo 18, para el próximo domingo, y ese domingo aún no ha llegado. Así que quizás empecemos desde ahí esta noche para nuestra lección. Que el Señor los bendiga. Y recuerden todo esto en oración. Una señora me contó hace unos momentos al entrar. Un viejo amigo mío, en el hospital, o mejor dicho, allá abajo, y acaba de ser operado. Bill Grant, de la policía de aquí, un buen amigo mío, imprime fotos y cosas así. Está en el hospital con una emergencia. Y conocí al hermano del hermano Slaughter allá. Gene me dijo, creo, que había estado 2 veces en el hospital. Y hay enfermedades por todas partes, ¿sabes? No tiene fin, ni mucho menos. Pero dijo, 6 saben, a menudo me he preguntado, cuando Moisés guió a los hijos de Israel por el desierto, cuando los sacó, había alrededor de 2 millones de personas. Eso incluía a jóvenes y ancianos. Y los guió durante 40 años en el desierto. Ahora, piensen en cómo, ahora, allí, sin las condiciones sanitarias que tendríamos hoy, y además, no tenían, había muchos jóvenes allí. ¿Cuántos bebés creen que nacieron en una noche, con 2 millones de personas? Y además, con todos los ancianos, los lisiados y demás. Y los guió durante 40 años, bajo el liderazgo de Dios. En el desierto durante 40 años, y cuando salieron, no había ni un solo enfermo entre ellos. ¿No les gustaría revisar la bolsa de medicinas del Dr. Moisés esta noche para ver qué tenía allí para mantenerlos sanos? ¿Les gustaría verlo? Puedo mostrárselo.
Regresaremos ahora a Éxodo y les mostraré dónde. Este es su botiquín. Te mostraré lo que dijo aquí atrás. Revisaré su botiquín a ver qué dice. 7. Cuando estaba a punto de nacer un bebé, cuando alguien tenía apendicitis, o un brote de tuberculosis, o algo por el estilo, Moisés leyó esta receta. Yo soy el Señor que te sana. Era lo único que tenía. Yo soy el Señor que te sana. Bueno, era lo único que tenía. Ajá. Basta, ¿no? Moisés dijo. Ahora, el Señor es quien te sanó. Y simplemente oraron por él, y sanó. ¿Y saben otra cosa que sucedió durante ese tiempo en el desierto? Ni siquiera necesitaban zapatos nuevos al salir, y su ropa nunca se desgastaba. 40 años en el desierto con una sola receta. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Y lo hizo porque creyeron en su palabra y se liberaron de toda. Éxodo 15, 26, y dijo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 8. Recuerden, ahora, se les había enseñado. Habían estado con los egipcios, que eran los más inteligentes. Hoy en día no tenemos médicos tan inteligentes como ellos, porque hicieron cosas que demuestran que aún no hemos llegado a ese punto, en ciencia. Por ejemplo, los egipcios construyeron, hace solo unos días pasé por la esfinge de allí, para ver qué tan grande era. Y esas pirámides, bueno, allá arriba, a más de una manzana de altura, en el aire, hay toneladas. Hay rocas allí arriba casi tan grandes como este tabernáculo. No podrían ponerlas allí hoy si tuvieran que hacerlo. Así que lo hicieron de alguna manera. Y luego, la esfinge, creo que se necesitan 16 vagones planos para que su pata descanse. ¿Y su cuerpo? Y se asienta en el aire allí. ¿Cómo la subieron allí? Verán, eran personas que tenían secretos, inteligencia que nosotros no tenemos hoy. Creo que la tenemos, pero simplemente no hemos avanzado en ella. Atómica o algo así. Porque la energía eléctrica, o ninguna, podía levantarla. Pero la construyeron entonces. Y esa pirámide, la gran pirámide que se alza allí, geográficamente, es tan perfecta en el centro de la Tierra. No importa dónde esté el sol, nunca hay una sombra a su alrededor. Ingeniería. Nos queda mucho camino por recorrer para compararnos con ellos. Y pensar que eso era más que cierto hace 5000 años, lo tenían. 9. Así que allí, encuentran la Biblia, igual que esta Biblia aquí, escrita allí, solo con medidas y demás, mide el Evangelio y la Escritura tal como la tenemos aquí. Enoc la puso allí años y años antes del diluvio antediluviano. Y luego, Dios escribió 3 Biblias. Dios hace todo de 3 en 3. Escribió 3 Biblias. Tuvo 3 venidas de Cristo. Hay 3 dispensaciones de la gracia. Hay 3 personas en la deidad, 3 manifestaciones de la única persona en la deidad, mejor dicho. Y todas esas cosas, ahora, como Jesús vino la primera vez, Él ha estado aquí una vez, ¿no es así? Vino a redimir a su novia. Viene la segunda vez para recibir a su novia, arrebatársela, encontrándose en el aire. Y viene la tercera vez con su novia como rey y reina, entonces, hay 3 también, los 3 en las manifestaciones de Dios. Dios se manifestó una vez en la paternidad mientras guiaba a los hijos de Israel. La siguiente vez que Dios se manifestó fue en la filiación, el Señor Jesucristo. La tercera vez que Dios se manifestó fue con nosotros ahora, el Espíritu Santo. Vean, 3 manifestaciones. Todo en las 3. 10. Ahora, repasemos nuestra lección. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Y simplemente, ¡ay, me encanta! Si Dios quiere, cuando regrese, voy a descansar un poco, 1 o 2 semanas. Así que cuando regrese, si Dios quiere, quiero tener un avivamiento aquí en el tabernáculo, un avivamiento de enseñanza. Y vamos a tomar un pasaje de la Biblia y repasar a fondo, ¿recuerdan? ¿Cuántos veteranos aquí recuerdan cuando solíamos tomar el libro de Éxodo, y lo tomábamos quizás durante meses y meses, sin dejarlo nunca? Una vez me metí en Job y nunca lo saqué. ¿Recuerdan eso? Una señora me escribió una carta diciendo, hermano Branham, ¿alguna vez vas a sacar a Job del montón de cenizas? Seguí con ese mismo tema. El pobre Job, sentado allí en el montón de cenizas. Todos sus amigos lo abandonaron, le salieron llagas y todo. Sentí tanta pena por el anciano hasta que, y entonces, cómo el Señor se volvió y lo bendijo, porque vivió según su leal saber y entender, bajo el holocausto. Esa era la única forma que conocía para confesar sus pecados.
Y fue a buscar a sus hijos, ofreció un sacrificio y dijo, puede que hayan pecado en secreto, pero no lo saben. Como era un verdadero padre. Y Dios le devolvió a todos esos hijos al final. ¿Sabías eso? Job 1:5 Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Job 42:12 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job 42:13 También tuvo 7 hijos y 3 hijas. 11 Dime, quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas cómo les devolvió a sus hijos? Recuerda que le dio el doble de bueyes. Al principio, tenía tantos miles de bueyes, y cuando se los llevaron, duplicó el número. Y con las ovejas, duplicó el número. Pero recuerda que tenía, creo que eran 7 o 12, ahora no recuerdo cuáles, hijos e hijas. Pero tenía la misma cantidad de hijos e hijas. Dios se los dio. ¿Es cierto? Duplicó toda su porción de bienes aquí en la tierra. Pero sus hijos e hijas, todos murieron, pero le dio la misma cantidad. ¿Te diste cuenta? ¿Pensaste en eso? ¿Recuerdas cuando lo enseñamos? ¿Dónde estaban esos hijos e hijas? En la gloria, esperándolo. Se los dio a todos. No se perdió ni uno solo. La misma cantidad de hijos e hijas que especificó al principio, la especificó al final. Pero duplicó su porción de ovejas y bueyes, y así sucesivamente. Pero todos sus hijos e hijas fueron salvos, esperando en gloria a que Job viniera a ellos. Vaya. Eso vale la pena, ¿verdad? Muy bien. Job 1:2 Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job 1:3 Era también su hacienda 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y una casa muy numerosa. De manera que aquel hombre era el mayor de todos los hombres del oriente. Job 1:13 Un día, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Job 1:14 Y vino un mensajero a Job, y le dijo, los bueyes estaban arando, y las asnas paciendo junto a ellos. Job 1:15 Y los sabeos arremetieron contra ellos, y los tomaron, e hirieron a los criados a filo de espada, y solo escapé yo para contártelo. Job 1:16 Mientras este aún hablaba, vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, y quemó las ovejas y los pastores, y los consumió. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1:17 Mientras este aún hablaba, vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para contártelo. Job 1:18 Mientras este aún hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Job 1:19 Y he aquí un gran viento vino del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para contártelo. Job 42:12 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job 42:13 También tuvo 7 hijos y 3 hijas. 12 Libro de Hebreos. En mi opinión, Pablo les habla a los hebreos, separando la ley de la gracia. Y teníamos, quizás solo leamos un par de versículos de los primeros del capítulo 10. Luego comenzaremos con el 19. Creo que, solo vean, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con los sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año, perfeccionar al que se acerca a ella. Hebreos 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 13 Ahora bien, creo que, si entiendo bien esta primera parte, Pablo intenta decirles que las antiguas leyes eran una sombra de las nuevas cosas venideras. Ahora bien, una sombra es algo, si te acercabas a la pared, o por aquí, a contraluz, descubrirías que tu sombra iba delante de ti. Si te dirigías hacia la puesta del sol, tu sombra estaría detrás de ti. Ahora bien, fíjense. Toda la ley tenía una sombra de las cosas venideras. Solo una sombra. Ahora bien, bajo la antigua dispensación, Pablo intentaba explicar que la circuncisión, la de los varones, en la carne, era un símbolo de la circuncisión de corazón, del Espíritu Santo de este día. Cómo guardaban los mandamientos de antaño, escritos en tablas de piedra.
En los últimos días, Dios dijo que los escribiría en las tablas de carne de nuestro corazón. 2 Corintios 3:3 Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hebreos 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 14 Ahora, la única manera de volver a ese punto. Sabían que estaba mal, no robarás. Tenían que verlo en el mandamiento. Y se añadió la ley para traer reconciliación, porque si no hay ley, bueno, si no hay ley, no hay pecado. Porque si no está mal, si no hay ley, y este pueblo dice que no puedes pasarte una luz roja, no puedes hacer esto. Bueno, si te pasas una luz roja, no has hecho nada malo, porque no hay ley que lo diga. Así que la ley trajo ira, trajo el pecado a la luz. Mira, no tenían, hacían todas esas cosas antes de la ley, y no eran pecado porque no había ley que lo dijera. Pero cuando llegó la ley, se añadió ley hasta que llegó la perfección. Ahora bien, el hombre siempre ha buscado algo para salvarse. Sigue haciendo lo mismo hoy. Simplemente no ha fallado. Éxodo 20:15 No hurtarás. 15 En India, la semana pasada, llegó gente completamente ciega, mirando al sol, intentando encontrar paz. Algunos con uñas que les crecían en el dorso de las manos, así, intentando encontrar paz. Dicen que nunca habían bajado la mano y la habían tenido levantada durante 40 años, intentando encontrar paz. Otros con los pies casi quemados, por haber caminado sobre brasas ardientes, intentando encontrar paz para apaciguar a sus dioses. Se tumbaron sobre vidrios, y solo había botellas rotas y cosas así. Se tumbaron sobre tablas de madera y todo intentando encontrar paz. Y no había paz para ellos porque todo era idolatría. Y nosotros aquí en Estados Unidos no cruzamos la calle para encontrar paz para nuestra alma, para encontrar paz con el Dios verdadero y viviente. Así es. Pero todas esas cosas, esas ideas paganas de los hombres. 16 En la época en que Dios envió la ley, y fue añadida para mostrarnos que estas cosas eran pecado. Pero ahora, esa ley no podía quitar el pecado. Solo lo magnificaba. Porque, si no hay una ley que prohíba hacer esto, bueno, no es, si cometes o quebrantas aquello, no puedes quebrantarlo, porque no hay ley que quebrantar. Pero cuando la ley entra en vigor, entonces el pecado se manifiesta. Entonces decían, no robarás. No cometerás adulterio. No darás falso testimonio. Todas esas cosas. Lo hacían antes, pero no se podía considerar pecado porque no había ley que lo prohibiera. Pero luego, cuando entró la ley, hizo que el hombre se diera cuenta de que no podía robar, mentir ni cometer adulterio. Y todos los mandamientos simplemente magnificaban el pecado, pero aún así, esa ley no quitaba el pecado. Solo le hacía saber al hombre que era pecado. Luego, cuando Cristo vino para quitar el pecado. Ahora bien, lo único que hacía la ley era saber que un sustituto inocente debía morir por el culpable. Esa ley comenzó en el jardín del Edén. Y entonces, ofrecían una oveja, un toro o algo similar, lo mataban, derramaban la sangre sobre el altar, etc. Porque era la ofrenda sustitutiva. Pero nunca pudo quitar el pecado, porque la vida de un animal no tiene la fuerza suficiente para expiar una vida humana, porque mayor es la vida humana que la vida animal. Éxodo 20:14 No cometerás adulterio. Éxodo 20:15 No hurtarás. Éxodo 20:16 No darás falso testimonio contra tu prójimo. 17 Ahora, aquí estamos, sentados esta noche. Probablemente seamos alemanes, irlandeses, etc. Gente de color. No importa si son negros, blancos, amarillos o del color que sean, todos nosotros provenimos de una misma persona. Esto demuestra científicamente que se puede ir a lo más recóndito de África y encontrar al hombre más negro que se encuentre, y si uno está enfermo, puede hacerle una transfusión de sangre. Su sangre es exactamente igual a la suya. O se puede ir a China y encontrar al hombre más amarillo que haya en China, y él puede hacerle una transfusión de sangre. O incluso el hombre más moreno que haya en la India puede hacerle una transfusión de sangre. Dios, con una sola sangre, creó todas las naciones, todos los pueblos. Pero no hay ningún animal en el mundo que se compare con la sangre humana. La sangre animal es diferente, pero la sangre humana es la misma. Hechos 17:26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
Y les predestinó el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. 18. Ahora bien, si esto no rebate la idea de algunas de estas personas que hablan y enseñan en las escuelas, de que evolucionamos a partir de la vida animal, entonces el animal podría transfundirle sangre al humano. Pero la sangre, la vida humana, es la misma. Pero la vida animal, algunos son, como una serpiente, es de sangre fría. Un pez, es de sangre fría. Pero ahora, un oso, un alce, un perro o un caballo, son de una especie diferente. Ninguno de ellos podría transfundirse sangre, uno con otro, porque todos son diferentes. Pero el ser humano es todo igual. Luego, mediante la ofrenda de sangre animal, solo hubo un sustituto bajo la ley, hasta que vino Jesús, quien no nació de ningún hombre. Ningún hombre en esta tierra fue su padre. Él tenía una madre, y la madre era una virgen, la Virgen María, una joven de unos 18 años. Y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, siendo Dios el Padre mismo, y creó. El mismo que habló y el mundo existió, simplemente habló. 19. ¿Saben el domingo, cómo entramos en esto? Cuando Dios habla, tiene que ser así. No hay manera de escapar de ello. Dios dice, hágase, y tiene que ser. Nada, la palabra misma. Y la palabra era un pensamiento. Dios, cuando una palabra es la expresión de un pensamiento. Dios la pensó en su mente, la pronunció y la creó. 20. Y tenemos fe en nuestro corazón, la fe de Dios en nuestro corazón, y podemos verla con claridad. Se convierte en fe, y luego la expresamos, y se manifiesta. Es lo mismo, porque la mente de Cristo está en el hombre. Eso es lo que produce sanidades, etc. Cuando recibes esa revelación perfecta, justo lo que estás haciendo, entonces sabes cómo andar. Eso es todo, porque ese es el andar cristiano. Ahora bien, la sangre de animales no quitó el pecado. Luego, cuando Jesús vino, siendo Dios mismo, manifestado en carne, su sangre no era como la de ningún otro hombre. Cada uno de nosotros, cada profeta, cada gran hombre, tenía sangre humana. Pero este hombre tenía sangre divina. Dios mismo creó la célula sanguínea. Y la persona, tú, proviene de una célula sanguínea. Si alguna vez lo miraras bajo un cristal, yo lo hice hace unas semanas. Y la cría de animales, para que tú, o el ganado, y decenas de miles de gérmenes allí. Y esos gérmenes, pequeñas células sanguíneas, atacan, y en el ser humano común, pero en este lugar, Dios mismo creó esta célula sanguínea sin intervención humana alguna. Y de allí surgió su propio Hijo, Cristo Jesús, en quien Dios mismo habitó, convirtiéndolo en Emmanuel en la tierra. Esa es la imagen. Eso es lo que hay que creer para ser salvo. Y entonces Jesús, libremente, sin tener que hacerlo, pero libremente, con el amor de su corazón por su prójimo, murió en el Calvario y derramó esa sangre, con los pecados del mundo sobre él, para llevar nuestros pecados al Calvario, sobre sí mismo. 21. Ahora bien, no se trata de lo que yo pueda hacer. No se trata de si soy bueno o no. Se trata de si él era bueno. Nunca podré ser lo suficientemente bueno para lograrlo. Tú no puedes ser lo suficientemente bueno para lograrlo. Si alguna vez lo logras, te apoyarás en los méritos de Jesucristo, te lo digo ahora, porque no hay nada más que puedas hacer. Pero Dios transfirió todos nuestros pecados sobre él, y murió. Y como murió pecador, la Biblia dice, su alma fue al infierno. Así es. Y mientras estuvo allí, predicó a los que estaban en prisión, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. Pero no era posible que dejara que su cuerpo viera corrupción, ni que su alma estuviera en el infierno. Y al tercer día, resucitó para nuestra justificación, mostrándonos que, al confesar nuestra fe en él y haber nacido de nuevo del Espíritu, tan cierto como que él resucitó de la tumba, también resucitaremos en su segunda venida. ¡Qué esperanza tan perfecta! Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. 1 Pedro 3, 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20. Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 22. Cuando ves las religiones del mundo y sus supersticiones, y ves dónde está nuestra salvación y nuestra sólida esperanza, basada en un principio fundamental, que ningún demonio del infierno puede sacudir. Puedes verlas. Tienen belleza.
La religión budista es hermosa, la religión hindú es hermosa, pero, hermano, son tan inertes como la vida puede serlo. ¿Dónde reside la vida? La vida reside en la sangre. La sangre es la vida. Y ese es el único hombre que pudo derramar la sangre correcta, porque él era la sangre de Dios. Y él derramó la sangre que nos redimió a ti y a mí. Así que nuestra salvación reside en Cristo Jesús, en lo que hizo por nosotros en el Calvario. No importa cuán bajo caigamos, cuán inmorales nos volvamos, cuán contaminados nos volvamos. Cuando miramos al Calvario con un corazón sincero y confesamos nuestros pecados allí, eso lo resuelve todo. Así es. Tu confesión no puede salir de tus labios hasta que Dios esté obligado a responderte. Así es. Ay, cuando pienso en eso. Con razón dijo Pablo, el otro día estuve allí, en la cámara, donde le cortaron la cabeza y la tiraron a una cuneta. Pensé, justo antes, dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. De eso me gusta hablar. 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57, más a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 23 Escuchen, algunos jóvenes, puede que sean jóvenes, y eso puede ser frágil hasta que realmente no lo noten. Pero esperen un poco, hasta que estén aquí en el hospital, el médico les diga que les quedan 2 días de vida, o 2 horas. Esperen un poco hasta que ese corazón empiece a latir con fuerza, hasta que lo sientan subiendo por la manga. Oh, hermano, entonces estarán buscando con todo. ¿Qué sentido tendrá la vida entonces? Se acabó. Esperen hasta que les empiecen a salir canas y se den cuenta de que se enfrentan a una eternidad sin fin. Y esta alma que ahora vive dentro de ustedes, se está desbordando como una muela al ser extraída, sacándose de ustedes de esa manera para ir a un lugar donde no saben a dónde van. Mejor piénsenlo bien ahora, resuélvanlo ahora, porque podrían ser arrancados. El hermano Branham chasquea los dedos, de esa manera, sin siquiera tener oportunidad de arrepentirse. Así que recupérense, ahora. No hay excusa para el pueblo estadounidense. Esos paganos de Sudáfrica y de la India, allá en el pasado, se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación, porque aquí tenemos luz, evangelio, iglesias, bendiciones y todo, y nos negamos a aceptarlo. Ahí es donde radica el problema, amigos. Ahora bien, lo digo sin rodeos, porque es por su bien, porque deben hacerlo. 24 Ahora, la ley con sombra. Oh, cuando pienso en eso, la ley con sombra de bienes venideros. Miren lo que ofrecía la ley. Pasen al siguiente capítulo, el 11 de Hebreos. Miren lo que hizo Daniel bajo la ley. Miren lo que hizo Enoc bajo la ley. Miren lo que hizo Moisés bajo la ley. Entonces, si solo vivía a la sombra de la expiación, ¿qué debería hacer la iglesia cristiana hoy, con la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Dónde estamos hoy, amigos? Les digo que debería impulsar a todo cristiano a abrocharse la armadura. Allí decía, pónganse toda la armadura de Dios. Y asegúrense de traer la coraza, el yelmo y el escudo, y todo eso. Pablo lo comparó con un soldado que va a la batalla. Y cuando las asechanzas del enemigo se abalancen, levántense el escudo, salgan a enfrentarlo. Ahora bien, si la ley pudo producir eso, ¿qué debería hacer la realidad de la sangre de Jesucristo? Cuando una letra muerta puede hacer eso, ¿qué no deberían producir la fuerza, el poder y el espíritu resucitadores del Señor Jesucristo? Efesios 6, 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6, 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6, 15 Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6, 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6, 17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 25. Ahora bien, debemos venir a la iglesia con la mayor reverencia. Debemos entrar como verdaderos santos de Dios. Acercarnos, tomar posición y mantener la mente puesta en Cristo. Debemos abandonar todo lo mundano, así. Y si realmente has nacido de nuevo, esto puede doler un poco ahora, pero sabes que esta es la casa de corrección. Si realmente has nacido del Espíritu de Dios, ahí es donde está tu corazón de todos modos. Eso es lo que, tus pensamientos están anclados allí. Si alguna vez, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mis palabras y cree. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 26. Ahora bien, si creen correctamente, si solo lo confiesan con los labios, no les servirá de mucho. Pero si creen de corazón que Jesús es el Hijo de Dios, no podrán vivir la misma vida que antes. No podrán, si alguna vez alcanzan una visión verdadera del Calvario. Ahora bien, si solo toman un camino al azar, simplemente se están engañando a sí mismos. Pero cuando realmente alcanzan una visión de lo que era Jesús, ¡ay! Cuánto me gustaría predicar la deidad, la suprema deidad, de Jesucristo. Si alguna vez pudieran comprender quién era Él y lo que hizo por ustedes, hombres y mujeres, sus corazones se desgarrarían y estarían dispuestos a desechar la basura del mundo para vivir para Él. ¡Oh, qué maravilloso, y qué persona fue Él! Si comprenden la condescendencia de Dios mismo, manifestándose, descendiendo hasta poder entrar en su corazón. 27. Cuando Dios Padre, en forma de gran nube, se cernió sobre los hijos de Israel. Y cuando se posó en el monte aquella mañana para escribir la ley. Aunque un animal tocara el monte, debía ser atravesado con un dardo. Solo mediante la santificación, Él levantó a Moisés. Puso a Aarón al pie de la colina para vigilar y vigilar que nada, y cuando aquella columna de fuego se posó en aquel monte, con el estallido de relámpagos y el rugido de los truenos, la oscuridad se asentó. Cuando Jehová Dios, el creador de toda la eternidad, se posó en la cima de un monte que él mismo creó, la densidad de las nubes, el estallido de relámpagos, el temblor de la tierra. Hasta que aquellos israelitas, de pie allá arriba, acampados con un sacrificio sangriento a su alrededor, dijeron, que hable Moisés, y no Dios, para que no muramos. Piensen en eso. Ese mismo ser todopoderoso, grandioso, se humilló, se desdobló, y se hizo carne, tan grande que cualquier hombre podía tocarla. ¿Qué está haciendo? Reclamando su camino, intentando entrar en el hombre. Luego, él fue y ofreció su propia sangre, cuando ninguna otra sangre lo era. Con razón fue el precio inestimable del cielo. Con razón fue el Rey de Reyes. Cuando se desdobló, descendió y se entregó en manos de hombres pecadores para ser golpeado, escupido y magullado, y colgado en la cruz para morir. Estando allí de pie, alguien dijo, podría llamar a mi padre, y él me enviaría 10 legiones de ángeles. Pero mi reino no es de este mundo. Y allí, la multitud exclamó, fuera. Fuera. ¿Por qué no se dio la vuelta y dijo, fuera? He aquí la razón por la que no pudo, amigos. Fíjense. Eran sus propios hijos. Pensar en los hijos de un hombre clamando por la sangre de su padre. Si mis hijos estuvieran clamando por mi sangre, no habría otra opción que decir, llévame. Si se negaba a hacerlo, perdía a su hijo, su propia creación, sus seres humanos. Y eran ellos quienes clamaban por su sangre. ¿Se imaginan a los hijos clamando por la sangre de su padre? Por eso no podía negarse. Si lo decía, estaban perdidos. Yo moriría libremente por mis hijos, y cualquier otro padre lo haría. Miren lo que era, sus propios hijos clamando por su sangre. Éxodo 19, 12. Y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis su término. Cualquiera que tocare el monte, morirá irremisiblemente. Éxodo 19, 13. No lo tocará a mano, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Y cuando suene prolongadamente la trompeta, subirán al monte. Éxodo 19, 16. Aconteció al tercer día, por la mañana, que hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de trompeta muy fuerte. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 20, 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.
Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Juan 18, 36. Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 19, 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. 28. Y la justicia de la ley requería sangre. Y la sangre de ovejas no bastaba, ni la sangre de cabras, ni la sangre de ganado, sino la sangre de Dios mismo. Y Dios se hizo carne, vivió aquí en la tierra. Esa gran persona que retumbó en la cima del monte Sinaí estuvo aquí en carne entonces. Luego limpió el camino para poder venir y morar en tu corazón. Y ahora ese mismo espíritu que retumbó desde el monte Sinaí vive en el corazón humano. ¡Qué maravilloso! ¡Caramba! Eso debería hacer que todos se estremezcan al pensarlo. Ahora. Pasando rápidamente. Pablo iba a continuar, hasta el 5 y 6 versículo. Estamos tratando de llegar al 19, así que podemos apresurarnos. Del 5 y 6, y así sucesivamente, hablaba de cómo las leyes eran sombras, como eso en el Antiguo Testamento, lo vimos el otro día. Hace unos meses, fue en la escuela dominical. El hombre cometía un pecado. Digamos que cometía adulterio, o robaba, o quebrantaba el sábado, o algún otro mandamiento. Luego tenía que conseguir un cordero, y tenía que llevarlo a los ancianos, y ellos tenían que examinarlo. El cordero tenía que ser irreprensible, tenía que estar sin defecto. Miren la importancia aquí. El cordero tenía que ser irreprensible para una persona culpada. Amén. Espero que lo entiendan. Caramba. 30. Recuerdo una pequeña historia. No sé si alguna vez te la conté. Es solo una pequeña ficción, como esa: bajo la ley, si la yegua tenía un potrillo, y era una mula, ¿sabes? Y se le rompían las orejas, se le golpeaban las rodillas, y, ¡ay, qué mula tan bizca y tan horrible! Bueno, esa mula, si pudiera mirarse a sí misma, diría: ¡ay! Cuando salga el amo, me matará, porque no me quiso alimentar. No soy digno de vivir. Mírame, qué horrible aspecto tengo. Pero si la madre pudiera responderle al pequeño, le diría: espera un momento, cariño. Puedes vivir, porque eres mi primogénito y tienes derecho de primogenitura. Ahora, cuando el amo salga y te vea en toda tu condición, tendrá que volver a buscar un cordero sin defecto y matarlo, para que esa mula de aspecto lisiado pueda vivir. Verás, el sacerdote nunca vio la mula, vio al cordero. No se trataba de si la mula era perfecta. Tenía que ser un cordero perfecto. 31. Espero que lo veas. No se trata de si eres lo suficientemente bueno para ser cristiano o no. Se trata de si él era lo suficientemente bueno. Si Dios lo aceptó y su sangre hace una expiación, Dios no te ve a ti, él ve al cordero. Dios mío. Entonces esa pequeña mula podría levantar la cola en el aire y resoplar, y saltar y correr por el campo, divertirse. Él va a vivir. Pero uno, perfecto, tuvo que morir por lo imperfecto. Ese era yo, William Branham. Inútil, no apto para vivir, digno de ir al infierno, nacido en una familia pecadora, criado como pecador. Inútil en absoluto, ni una sola parte sana de mí. Así es. Pero un día, acepté. Aleluya. Cuando Dios miró a Cristo, y Cristo tomó mi lugar, entonces Dios no me ve a mí. Él ve al perfecto. Entonces, mientras esté aquí, en Él, entonces soy perfeccionado. No en mí, sino en Él. No en mi perfección. Yo no tengo ninguna. Tú no la tienes. Pero es su perfección. 32. Por lo tanto, Jesús no se equivocó cuando dijo: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo podría un ser humano ser perfecto? Podría ser perfecto por su fe perfecta, depositada en Él, diciendo: Él pagó el precio por mí. Jesús lo pagó todo, todo se lo debo a Él. El pecado dejó una mancha carmesí, Él la lavó hasta dejarla blanca como la nieve. Vaya. Eso nos convierte a todos en metodistas gritones, ¿verdad? Cuando lo piensas. Creo en ello. Creo en la experiencia tradicional de gritar. Sí, señor. Si los niños reciben las vitaminas adecuadas, siempre se sienten bien, ¿sabes? Ya sabes a qué me refiero. Necesitamos vitaminas espirituales en las iglesias hoy en día. ¿No te parece? Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 33. Me recuerda a un granjero, una vez.
Tenía un pequeño viejo, el granjero, tenía un granero, y tenía todos los buenos aperos de labranza que necesitaba. Tractores y todo. Pero era demasiado perezoso para cultivar, así que simplemente dejó que su lugar creciera en maleza. Y cuando llegaba el otoño, lo único que podía hacer era cortar las malezas y ponerlas en el granero. Y había otro granjero, no tenía un granero tan bonito, pero era un hombre inteligente. Salió y fue trabajador. Y había trabajado, porque quería alimentar a su ganado. Y cosechó un poco de buen trébol y alfalfa, y los puso en el granero. En ambas granjas, nacía un ternero cada año, este año. Y cuando, el ternero del otro granero, tuvo que ser alimentado con maleza, pero tenía un granero bonito y hermoso. Y el otro ternerito no tenía mucho espacio, pero tenía algo para comer. Eso me recuerda a algunas de esas pequeñas iglesias antiguas, el aspecto de sus grandes, altos y escalofriantes edificios, ya saben, con órganos de tubos de $1000, miles, quise decir, y asientos lujosos y todo eso, pero ¿hay algo para comer? Eso es lo siguiente. Uno entra en alguna pequeña misión antigua en algún lugar, ya saben, y puede que encuentre un montón de cosas allí, ya saben, algunas vitaminas espirituales. Dios las tiene para animar el espíritu, para animar un poco. Eso es la predicación del Evangelio. Aleluya. Si eso no anima a la iglesia, nada lo hará. La fe viene por el oír la palabra. Cuando escucho que Jesús murió por mí, digo, eso lo dice todo. Gloria a Dios. Ahora estoy a salvo porque estoy en Él. Él me aceptó. Así es. Él me eligió. Él los eligió a ustedes. A cada uno de ustedes que es cristiano, Jesús los eligió. Es suyo. De acuerdo. Él te tomó. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 35. Este pequeño ternero, uno de ellos se había revolcado, había estado en un granero enorme y elegante, con caballerizas de 14 quilates, ya saben, y establos y cosas así. Cuando salió, el pobrecito apenas podía caminar, ya saben. Estaba tan pobre, comiendo hierbas todo el invierno. Así que el otro, salió al lote del granero, ya saben, y el viento cálido soplaba, y como, el viento casi lo derriba. Estaba tan pobre. Y al otro lado, este granjero soltó a su pequeño ternero viejo, y, estaba todo gordo y redondo, ya saben. Vaya, estaba en buena forma. Cuando salió, empezó a saltar arriba y abajo, brincando, ya saben, estaba teniendo una gran reunión pentecostal, simplemente saltando por ahí. ¿Saben lo que hizo ese pequeño ternero? El del granero grande tenía todas las cosas importantes, ya sabes. Bajó la vista, asomó su ojito por la rendija y dijo, TSK, 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 TSK. ¡Qué fanatismo! ¡Qué fanatismo! Ese pequeño se sentía bien. Con razón podía saltar. Estaba engordado. Se sentía bien. Así es como un hombre realmente obtiene sus vitaminas espirituales. La casa de Dios, allí, y su alma se alimenta de la palabra de Dios, donde sabe dónde está. Todas sus viejas supersticiones se desvanecen. Y la adoración al diablo y todo lo demás simplemente se dispersa, cuando ves que Jesucristo murió en mi lugar, tomó mi lugar allí en el Calvario. El amor puro y divino llega allí. Me hace portarme mal con el mundo de vez en cuando. Me siento muy bien con eso, porque me emborracho con vitaminas, eso es lo que son, estas buenas vitaminas de siempre. 36. Ahora bien, Pablo dijo que cuando el adorador venía y traía al corderito, si había obrado mal, traía este corderito. El sumo sacerdote lo revisaba, el sacerdote también, y veía que no había nada malo en el cordero. Lo examinaba para ver si estaba bien, y si estaba bien, lo colocaba sobre el altar. Y entonces llegó el hombre que había obrado mal y dijo, he estado robando. Y ahora sé que estoy sujeto a la muerte por haber obrado mal. Dios no querría que robara. Su mandamiento dice que no. Ahora voy a poner mis manos sobre este corderito. Y el mandamiento de Dios dice, no robarás, y robé. Así que sé que estoy sujeto a la muerte. Alguien tiene que responder por mi pecado, porque robé. Y Dios dijo, el día que coma de él, ese día moriré. Así que robé. Y Dios dijo, si robas, morirás por ello. Así que él me pidió que, si no quería morir, trajera el cordero. Así que lo puse aquí y puse mis manos sobre la cabeza de este pequeño, que balaba y seguía balando. Y dije, Señor Dios, lamento haber robado. Te confieso y te prometo que no volveré a robar si me aceptas ahora. Y por mi sacrificio, y por mi muerte, este corderito morirá en mi lugar. Entonces toman el anzuelo grande, lo colocan bajo su garganta y lo cortan así.
Lo sostienen así, y el corderito bala, bala. La lana vuela, toda ensangrentada. Y su pobre boquita, y él bala, bala, bala. Y de repente, toda su sangre se derrama y él inclina su cabecita. Eso es todo. Entonces, el hombre, se anota aquí en un registro, se pone en el costado del arca, así, que ese hombre hizo una confesión. Si lo hace por segunda vez en un año, tiene que morir de todas formas. Tiene que morir con el corderito. 37 ahora, ese era el Antiguo Testamento. Salió de allí inmediatamente después de confesar, salió de allí. Y tal vez cometió adulterio. Tal vez hizo algo malo, hay muchos en ese sentido. Cuando salió de allí, tal vez mató a un hombre. Al salir, en fin, se fue con la misma convicción en su corazón que al entrar. No hubo cambio en él, solo que, según la ley, había cumplido con el requisito. Ahora bien, eso no pudo cambiar su corazón. Lo único que sabía que estaba mal, porque lo leyó en la ley, y el cordero murió en su lugar. Ahora bien, cuando Jesús vino, la sangre de Cristo, ¿qué clase de sangre fue la que sangró? Sangre de animal. Vida animal, por una vida humana, simplemente no puede quitar el pecado. No puede. Ahora bien, cuando Jesús vino, no solo fue la vida humana, sino la vida de Dios mismo. Eso es lo que había en su sangre. 38 Ahora vemos que obramos mal. Oh, he obrado mal. He pecado. He vivido mal. He obrado mal. Ahora, me acerco al altar. Por fe veo el sacrificio. Pongo mis manos sobre la cabeza de Jesús. Digo, querido Dios, sé que soy pecador, y la paga del pecado es muerte. Y si hago mal, tengo que morir. Y si muero, no puedo venir a tu presencia. Seré castigado con tormento por los siglos de los siglos. Así que estoy mal, Padre. Y quiero estar bien, y no quiero morir así. Así que puse mis manos sobre su cabeza, y su vida fue tomada por la mía. Pero la cuestión es que, cuando me alejo del altar, me voy con un corazón cambiado. 39 El primer hombre se fue, bajo la ley, bajo la sangre de animales. No pudo cambiar su corazón, porque la vida animal no se compara con la vida humana. El animal no puede dar la sangre humana, el animal no puede hacerlo, porque su vida es diferente. Y un animal tiene vida, pero no alma. Un animal es un ser vivo, pero no alma. Pero Dios le dio alma al hombre. Entonces, mi alma, ¿qué es el alma? La naturaleza del espíritu. Y cuando el alma de Cristo fue dejada, no dejada en el infierno, sino que fue llevada arriba, mediante el derramamiento de su sangre, cuando Dios lo llevó al Calvario, mezcló su sangre allí en la cruz. Y cuando estuvo allí, meneando la cabeza, con las coronas alrededor de su cabeza, así, con espinas, la sangre corriendo por su rostro, goteando de sus cabellos, sobre sus hombros, clamando en lenguas desconocidas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está el Cordero. Ese es el único. Ese es el inocente que murió para que yo, el indigno, pudiera ser justificado, para que tuviera derecho a la vida. Ese es él. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 40 Tú eres el indigno por quien murió ese cordero. Ahora, sube aquí, impone tus manos sobre él, mira, y haz tu confesión, y Dios te responde con el Espíritu Santo, como confirmación de que te ha recibido. Por un solo sacrificio, aquí está, por un solo sacrificio te ha perfeccionado para siempre, ahí lo tienes. Porque el adorador que venía cada año, era un continuo, casi todos los años, regresaba. Y tenía que venir al año siguiente, con el mismo deseo en su corazón. Pero cuando él hizo un solo sacrificio, por sí mismo, todo pecado, todo deseo de pecar, todo fue quitado del corazón del hombre. Y él permanece perfeccionado a la vista de Dios, no por lo que él hizo, sino por lo que Jesús hizo por él. Y aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo. Oh, qué cosa tan maravillosa, amigo. Hebreos 10, 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 41 Ahora, teniendo pues, ahora, el versículo 19. Tenemos unos 20 minutos, analicémoslo todo con las escrituras. Ahora, el versículo 19. Teniendo pues, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, escuchen, aquí está. Entren ahora en el lugar santísimo. Hay un lugar santo, luego el lugar santísimo. El lugar santísimo, se llama. El sumo sacerdote entraba una vez al año.
Y cuando lo hacía, lo primero que tenía que hacer era ser rociado. El arca estaba detrás del velo. Y el sumo sacerdote tenía que ser ungido con el perfume de la rosa de Sarón. Ningún otro perfume serviría. ¿Saben que a Jesús se le llamaba la rosa de Sarón? ¿Qué es una rosa? ¿De dónde viene el perfume? De la rosa. Éxodo 30, 10. Y hará Aarón expiación sobre sus cuernos una vez al año con la sangre de la ofrenda por el pecado para las expiaciones. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Es cosa santísima a Jehová. Levítico 8, 30. Y tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón, y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Cantares 2, 1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 42. Jesús fue llamado el lirio de los valles. ¿Es correcto? ¿Alguien sabe de dónde viene el opio? De un lirio. El opio se extrae del lirio. ¿Y para qué sirve el opio? El opio alivia el dolor. Cuando las personas están enfermas y sufriendo tanto, que pierden la cabeza, se vuelven locas, les dan una inyección de opio y eso las calma. Se tranquilizan. Eso es en lo natural. Jesús, en lo espiritual, es el lirio de los valles. Y cuando llegas a un punto en el que ya no te soportas y la vida no significa nada para ti, Dios tiene una inyección de opio para ti del lirio de los valles que alivia todos tus problemas, todos se han ido. No tienes que emborracharte con whisky para aliviar tus problemas, que vuelven enseguida, pero ven y bebe un trago de opio del lirio de los valles. Se acabaron para siempre. Que venga, que se vaya, lo que venga. Si vives, si mueres, si eres esto, aquello o lo otro. Nada te separa del amor de Dios que está en Cristo Jesús. A los cristianos no se les promete un jardín de flores, pero se les promete gracia suficiente para cada necesidad que tengan. Amén. Di, creo que me siento religioso ahora mismo. Piénsalo. Sí, Señor. Porque, cuando me canso y me pregunto, miro hacia aquí y veo esto y aquello, pero digo, un momento. Vaya, vaya. Ahí está el lirio de los valles. Cantares 2, 1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. 43. Ahora bien, ¿qué hace el olor? Un olor, las mujeres se perfuman para sentirse bien. Y los hombres a veces se aplican loción para después del afeitado, así, para que los olores, los malos olores, desaparezcan. Cuando te encuentras con alguien con mal olor corporal o con algo más, el perfume sirve para eliminar ese olor. Para que, en presencia de esa persona, no te sientas asqueroso, insoportable. Eso es lo que son los perfumes, el jabón tiene olores. Y te lavas con jabón, o talco, o lo que sea, para eso lo usan. Ahora, fíjense. Amén. Me siento bien. Miren. Jesús dijo, miren, él era la rosa de Sarón, y fue ofrecido a Dios como un olor fragante. Y luego, cuando nos volvemos insoportables ante Dios, y perdón por la expresión, tan apestosos, que nuestros pecados y cosas son tan malas y tan repugnantes, entonces llegamos al Calvario y donde, Cantares 2, 1, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. 44. Un lirio, o cualquier flor, antes de que se pueda hacer perfume, toma una flor, es hermosa. Un gran lirio matutino, o una rosa. La rosa de Sarón es una flor hermosa. Mientras está viva, es hermosa. Pero para obtener su aroma, para obtener un perfume, hay que triturarla. Y la trituran y le extraen el perfume. Verán, Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era hermoso. Sanó a los enfermos. Resucitó a los muertos. Su vida jamás fue comparada. Era hermoso. Pero para hacerte como él era, cuando Dios miró hacia abajo, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dijo, tus sacrificios apestan ante mis narices, pero en él tengo complacencia. Ahora bien, él estaba muy complacido. Y para complacernos ante Dios, tuvo que ser aplastado en el Calvario, y el pecado de este mundo tuvo que exprimirle la vida. Y murió, cargando con los pecados del mundo, para que fuéramos ungidos con la rosa de Sarón. Él era el lirio de los valles. Él fue herido por nuestras transgresiones, un aroma fragante. Por sus llagas fuisteis sanados, el lirio de los valles que nos da el opio para aliviar nuestras enfermedades y dolores. ¡Qué imagen tan maravillosa! Cantares 2, 1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jeremías 6, 20. ¿Para qué me viene incienso de Sabá, y caña aromática de tierra lejana? Vuestros holocaustos no me son aceptables, ni vuestros sacrificios me son dulces. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. 2 Pedro 1, 17. Porque él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando desde la excelente gloria le fue enviada una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 45. Ahora bien, el sumo sacerdote, antes de poder entrar en el lugar santísimo, primero tenía que llevar una vestidura hecha a medida. No podía ser hecha por cualquiera. Tenía que ser hecha por manos santas. Eso demuestra que nuestras vestiduras... Aquí está. Se me ocurrió entonces. Hermano, si solo llevas una vestidura de iglesia, mejor deshazte de ella. No puedes entrar detrás del lugar santísimo. La vestidura que el sumo sacerdote usaba allí tenía que ser hecha por manos santas, un material escogido, amén, ordenado por Dios. Ahí está. Así que si te unes a la iglesia y crees que estás bien, te equivocas. Tiene que ser una vestidura escogida por Dios. Y nuestros harapos de santurronería no resistirán en su presencia. Se necesita el Espíritu Santo, que es la vestidura de Dios que viste al creyente para entrar detrás del lugar santísimo. Oh, eso es bueno. Me gusta eso. Esa fue una novedad. Nunca me había tragado una así, pero nada más. Era justo de esa clase, esa es la verdadera vitamina, se necesita el Espíritu Santo. 46. Miren la parábola fue a la cena de bodas, y todos los presentes debían llevar cierta vestimenta. Y se encontró con un hombre que no la llevaba. Y le dijo: Amigo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Si conocen la parábola, en el Oriente, cuando se celebra una boda, hasta hoy, el novio tiene que invitar a quien quiera. Y nadie puede venir a Dios, o venir a Cristo, a menos que Dios lo llame primero. Es elección de Dios. Observen atentamente. Mateo 22, 12. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y se quedó mudo. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 47. Y luego el novio, si ha dado la invitación, tiene que proporcionar las vestiduras. Y ningún hombre, porque invita a pobres, invita a ricos. Pero para que todos luzcan iguales, deben llevar la misma vestidura, tanto los pobres como los ricos. ¿Lo entienden? Ahora bien, cuando Dios le da el Espíritu Santo a un pobre, es el mismo Espíritu Santo que le da al rico. Todos tienen que ser iguales. Para que, al venir a la presencia de Dios, nadie pueda decir: estoy mejor vestido, porque es la misma sangre, la misma gracia, el mismo Espíritu Santo, lo que los hace actuar de la misma manera. Los ricos y los pobres deben venir por igual. Esa es exactamente la parábola. Fíjense. Y luego, cuando vienen con su invitación, las vestiduras se reparten en la puerta. El hombre se queda allí, muestra su invitación, la presenta. Lo hacen en la India ahora mismo. Y así, entran en la boda. El portero está en la puerta, el encargado de la limpieza, y le das la invitación. Sí, señor. Se acercarán, cogerán una túnica, solo una túnica, y se la pondrán. Entra. Eso demuestra que ha sido oficialmente invitado, oficialmente aceptado, y ahora es miembro. Amén. Aquí lo tienes. 48. Ahora, Dios Padre, el Espíritu Santo, sale y te invita a la cena de bodas. Ahora, le toca al novio, entonces, proveer las vestiduras. Y lo hizo, con su propia vida, al dar el Espíritu Santo. Y tú vienes a la puerta, amén, con tu invitación. Jesús dijo: Yo soy la puerta del redil. Y cuando vienes por el nombre de Jesús, recibes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es correcto? Recibes el Espíritu Santo, entras y te conviertes en miembro de la familia de Dios. Un miembro. Dices: ¿un miembro? Claro. ¿Me convertiré en siervo? No, no lo harás. Te conviertes en miembro. No son siervos, son hijos e hijas. Ahora somos hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de Dios. Vaya. Puede que viva en una choza, pero soy de sangre real. Ahí lo tienes. Un miembro de la familia de Dios. Eso es la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Qué gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Vaya. Ahí estamos.
La membresía. Juan 10:7. Volvió entonces Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 49. Ahora bien, el sumo sacerdote, al ser ungido, al entrar, debía llevar consigo la sangre de un animal, o moriría. Y otra cosa, sobre su manto. ¿Sabían qué había al final de ese manto? Tenía algo en el extremo. Eran pequeñas cosas que colgaban del borde de su manto. Eran una granada y una campanilla, y una granada y una campanilla. Y tenía que caminar de cierta manera al entrar. No podía hacerlo de cualquier manera. Tenía que caminar de cierta manera. Porque cada vez que daba un paso, las campanillas debían sonar, chocando contra las granadas. Santo, santo, santo al Señor. Entonces el Señor lo oyó al acercarse. Amén. Aleluya. Ahí está. Dios te escucha si te acercas por el camino que Él ha provisto, pues vienes clamando desde el corazón. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Ahí es donde entras cuando vienes buscando al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Éxodo 28:33. Y debajo, en su borde, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor de su borde. Y campanillas de oro entre ellas alrededor. Éxodo 28:34. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada, en la orla del manto alrededor. Éxodo 28:35. Y estará sobre Aarón cuando ministraré. Y se oirá su voz cuando entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Levítico 4:5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo, y la traerá al tabernáculo de reunión. 50. Y entonces, la congregación, la única forma en que sabían, ahora bien, si entrabas allí sin vestir exactamente así, moría en la puerta. Nunca más salía. Moría allí dentro, si no entraba vestido y ungido para entrar. Ahora bien, la única forma en que la congregación sabía si tenía razón o no, Dios mío. La única forma en que la congregación que esperaba sabía si el sumo sacerdote tenía razón o no era oyendo el sonido de las campanas. Había un ruido allí, y así sabían si tenía razón o no. Me pregunto si eso mismo funciona hoy en día. Si pasas por una iglesia y todo está muerto y en silencio, no lo sé. Pero Él hace ruido, ya sabes, le hace saber a la gente que Dios todavía está en el trono, Dios responde a las oraciones, la gente todavía tiene el Espíritu Santo. Gritando alabanzas a Dios, glorificándolo, haciendo mucho ruido. La congregación dice: bueno, debe estar por aquí. Este es un lugar lleno de vida. Cuando entramos al lugar santísimo y afirmamos ser cristianos, es inevitable que se arme un gran revuelo. Y no me refiero a un montón de tonterías. Me refiero a un revuelo real y genuino. Así es. Ahora, presten atención. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, no la antigua ley, habiendo Él nos reconciliado a través del velo, es decir, su carne. Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, Hebreos 10:21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. 51. Eso lo deja todo en el olvido. ¡Ay, Dios mío! Me gusta esto, pero supongo que tenemos que terminar. Pero cuando nos presentemos ante Dios, no digamos: bueno, me pregunto si todo está bien. ¿Eres cristiano? Bueno, espero serlo. Esa no es forma de llegar. Hermano, cree la historia. Acéptala y nace de nuevo. Luego, acércate con fe pura, sabiendo que Dios ha prometido y que Dios no puede mentir. Dios me prometió vida eterna si creía en su Hijo, Jesucristo. Lo creí, y Él me dio vida eterna. Cometí muchos errores, los sigo cometiendo y siempre los cometeré.
Pero cuando los cometo, el Espíritu Santo me dice que está mal. Entonces me arrepiento en ese mismo instante. Señor, perdóname. No fue mi intención. Ayúdame ahora. Y sigo adelante, igual. Porque, justo cuando sale de mis labios, si confesamos nuestros pecados, Él es justo que los perdone. ¿Es cierto? Aleluya. El diablo dice, ¿sabes qué? Te diré que debías hacer algo. No lo hiciste. Ajá. Pecaste, ¿verdad? Yo digo, lo confesé. Bueno, te digo, no, no me hables. No, Señor. Tengo plena fe en aquel que me lo dijo. Si confieso mis errores, Él me perdona. Así que los confieso. Aléjate de mí. De todas formas, no me importas, así que sigue adelante. Camina con valentía, adéntrate en ello. Si la muerte te acecha, no hay problema, adéntrate en ello con la fe perfecta en que Dios ha prometido que te resucitará en los últimos días. Sí, Señor. 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 53 Como te decía, no sé si te lo dije o no. Hace unos días, antes de irme al extranjero, estaba aquí, y Gene y yo casi hacíamos lo que dijiste. Intentaba peinarme un pelo que me quedaba. Mi esposa me miró. Dijo, cariño. Dijo, mejor ponte uno de esos postizos que dan aquí en California. Dije, cariño, me gustan mucho, pero me da vergüenza. Dijo, caramba, Bill, te has quitado, se te ha caído el pelo, ¿verdad? Dije, sí, es cierto. Pero. Dije, aleluya. Ella dijo, ¿por qué dices aleluya? Dije, nunca he perdido uno. Ella dijo, ¿tú nunca has perdido uno? Dije, no. Dije, mira, cariño, me estoy haciendo viejo. Dije, tengo 45 años. Dije, soy un anciano, así que no, vaya, dije, me estoy haciendo viejo. Me da igual si soy calvo o no. Me da igual, siempre y cuando no me resfríe tanto. Ella dijo, bueno. Dije, pero ella dijo, bueno, ¿dónde estás? Dijo, pero dijiste que no te habías quedado sin pelo. Dije, no te has quedado sin pelo. ¿Por qué? Dije, Jesús dijo, no perecerá ni un solo cabello de tu cabeza. Ella dijo, ¿te refieres a? Bueno. Dije, cariño, en la resurrección, cuando salga, seré un hombre joven como cuando nos casamos. Hombros rectos, sin una arruga, cabello negro y ondulado. Dije, así volveré a verme. Sí, Señor. Dije, entonces no perderé ni uno. Ella dijo, bueno, ¿dónde están? Le dije, te voy a preguntar algo, y luego, si me respondes, te responderé. Ella dijo, ¿qué? Le pregunté, ¿dónde estaban antes de que yo los obtuviera? Ella dijo, bueno, supongo que Dios tenía, le dije, de ahí también los obtuvo. Le dije, siguen ahí. Cada vitamina que contenían, cada célula de vida que contenían, cada átomo que contenían, cada partícula de petróleo que contenían, cada partícula de luz que se necesitó para crearlos, Dios lo tenía en sus manos. Ninguno de ellos ha perecido. Todos están, en algún lugar, en las manos de Dios. Lucas 21:18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. 54 Miré, mis ojos estaban caídos, ojeras, grandes arrugas en la frente. A veces casi tenía que entrecerrar los ojos para mirar la Biblia. El médico me dijo que tenía una vista perfecta, de 20 a 20, pero dijo, después de los 40, los ojos se aplanan y no se puede leer muy cerca. Dije, sí, señor. Ya lo sé. Me dijo, hay que seguir sacando la Biblia, y sacando la Biblia. Dijo, después de un tiempo, la tienes muy lejos. Dije, solo me salen letras más grandes, o algo así. Dijo, bueno, es natural. Miré hacia allá y vi un pelo en el extremo de la lámina. Dijo, bueno, señor, tiene 40 años. Dijo, sus ojos están, igual que el pelo se pone canoso, y así, dijo, tiene que tenerlo. Dije, ajá. 55 Miré todo esto. Y noté mi hombro, y me quedé encorvado. Solía ser bastante joven y atlético. Ahora estoy engordando. Tengo 20 kilos de más. Y tengo pies planos, para empezar, y ahora me cuesta caminar. Vienen dolores. Bueno, me estoy haciendo viejo, eso es todo. No necesito todo este glamour que solía tener, pero no lo he perdido nada. Cada metro que tenía en esa piel que me hizo joven, Dios todavía lo tiene. Así es. Y este viejo casco simplemente tirando, eso es todo.
Después de un tiempo, envejecerá y se arrugará, y quizás como el resto de los Harvey, por parte de mi madre, que, según dicen, me parezco a un Harvey, todos contraigan la parálisis. Todos recuerdan a mi abuelo, el que construyó la iglesia aquí, ¿saben? Siempre está temblando, haciendo eso, tiene parálisis. El otro día vi a la pobre mamá. Espero que no esté aquí, pero, una hermana dice, sí, está. Bueno, no sé, bueno, en fin, empezó a tomar una taza de café, y la pobrecita así, y sus viejas manos así. Y vi las arrugas que se le marcaban. Pensé, misericordia. Mejor lo digo. Está sentada ahí, así que no estoy, puede aguantarlo, pero casi se me sale el corazón. Giré la cabeza. Pensé, Dios, cuántas veces eso me arrancó las lágrimas, y ahora tiene parálisis, temblando. Pensé, sí, yo también volveré algún día, así, si sobrevivo. 56 Pero, hermano, un día de estos, simplemente, las viejas ruedas de la vida mortal se detendrán. Cuando eso suceda, iré a la colina de Sion, a vivir un tiempo allí. Sí, señor. Todas estas viejas cosas mortales. Oh, recuerda, dijo. Me espera un mañana feliz, donde las puertas de perla se abren de par en par, y cuando cruce este valle de tristeza, acamparé al otro lado. Algún día, más allá del alcance de los parientes mortales, algún día, solo Dios sabe dónde y cuándo, las ruedas de la vida mortal se detendrán, entonces iré a morar en la colina de Sion. Balancé abajo, dulce carro, que vienes a llevarme a casa. Balancé abajo, dulce carro, que vienes a llevarme a casa. 57 Así es. Empezaré a sentir una neblina ante mi rostro, quizás el médico entre corriendo y diga, bien, Billy, ya pasó. Dios mío. Sé que esa vieja cámara negra está allá, y mi corazón late al entrar en ella. No quiero ir como un cobarde. Quiero envolverme en el manto de su justicia, sabiendo esto, que lo conozco en el poder de su resurrección. Y algún día, cuando Él me llame, saldré de entre los muertos y viviré de nuevo para siempre. Conocer a Cristo es conocer la vida. Así es. Y no me importa, puede que no sepa el abecedario, pero quiero conocer a Cristo. Así es. Puede que no conozca toda la teología, pero quiero conocer a Cristo. Puede que no sepa del presidente, ni si es bueno o malo, pero quiero conocer a Cristo. Así es. Conocer a Cristo es vida. Así es. Conocer al presidente y a este otro es prestigio, y conocer a la celebridad y todo eso. Pero eso no me importa. Quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección, sabiendo que esta noche tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, en su majestad, intercediendo. Entonces quiero aferrarme a esa profesión. Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 58 Ante ellos, 14 religiones diferentes, de adoradores de serpientes y de vacas, y de todo. Dije, caballeros de las religiones de este mundo, ¿qué puede su religión ofrecerle a este pobre ciego que está aquí parado? Allí estaba, mirando al sol durante 20 años. Estaba completamente ciego. Dije, ¿qué puede su religión hacer por este hombre? Nada en el mundo, salvo ofrecerle algo mítico allá afuera que diga, quizás algún día Mahoma tenga piedad de él y salve su alma. Quizás, eso piensan, si sigue mirando al sol, y así, y mantiene la cabeza así, cuando muera se salvará. Dije, no puede ofrecer nada. Pero la sangre de Jesucristo, aleluya, no solo puede ofrecerle la vida eterna, sino que puede demostrarlo aquí mismo, en su presencia, puede devolverle la vista que una vez tuvo allá. Dije, si él hace eso, lo harán, caballeros de las religiones de este mundo. Casi cientos de miles de personas que habían estado oyendo eso se habían reunido allí. Claro que no pude llegar a tantos para oírlo, porque no se veía a tantos. Pero dije, ¿aceptarán a Jesucristo si él lo hace? Levantaron las manos, esas manos negras en el aire, y dijeron que lo harían. Dije, traigan al caballero aquí. Cuando se acercó, le dije, Señor, usted es ciego. ¿Y si Jesucristo le devuelve la vista, promete servirle? Y él respondió, amaré a Jesucristo y no adoraré a ningún otro Dios más que a él. Si me devuelve la vista, sabré que resucitó de entre los muertos. Puse mis manos sobre él. Dije, Dios mío, como manos mortales, un trabajador, un pecador. Pero si buscas manos santas, ¿quién las aceptará? Pero vengo con fe, porque me dijiste que lo hiciera. Y vengo, no para ser presuntuoso ni presumir, sino porque dijiste que debían hacerlo. Y creo en tu palabra.
Y ahora, mientras miles están aquí, de pie al borde, adorando ídolos y todo lo demás, que se sepa esta noche que tú eres el Dios verdadero y viviente que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dándole la vista a este hombre. Y el hombre, con lágrimas en los ojos, dijo, ya veo. Y atravesó el edificio, con todas sus fuerzas, con la vista puesta. Oh, Dios mío. ¡Qué gracia tan maravillosa! ¡Qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo! Una vez estuve perdido, allá afuera, entre carreras de caballos y todo lo demás, el domingo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Mira, hermano, es esta buena y antigua religión del Espíritu Santo. Es la gracia la que me enseñó a temer, es la gracia la que alivió mis temores. Cuán preciosa fue esa gracia la hora en que creí por primera vez. Sí, Señor. ¡Ay, Dios mío! Cuando llevemos allí 10.000 años, radiantes como el sol, no tendremos menos días para cantarle alabanzas que cuando empezamos. ¡Ay, Dios mío! A través de muchos peligros, trabajos y trampas, ya he llegado. Es la gracia la que me enseñó, me trajo, a salvo hasta aquí, es la gracia la que me sostendrá. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto lo amo! Es su gracia. Nada podría hacer. Nada podría hacer. Nada podrían hacer ustedes. Pero nosotros, que venimos esta noche como hombres y mujeres cristianos, confesamos que somos indignos y lo aceptamos en nuestro lugar. Aceptando a aquel, que sé tan seguro como Dios lo aceptó y lo resucitó, me resucitó figurativamente al mismo tiempo que resucitó a Cristo. Amén. Tengo que detenerme. Pero miren. Figurativamente, me resucitó al mismo tiempo que resucitó a Cristo. Los resucitó al mismo tiempo que resucitó a Cristo, porque eso fue para nuestra justificación. Miren. Si son salvos, lo tienen. A quienes ordenó, llamó, los justificó. A quienes justificó, ya los glorificó en Cristo Jesús. ¿Es correcto? Ya los ha glorificado en Cristo, a los ojos de Dios, quien allá atrás, millones de años antes de que existiera el mundo, cuando el Verbo estaba con Dios. Fue el pensamiento de Dios, luego su palabra, y luego se materializó allá. Y justo cuando Él aceptó a Cristo, me aceptó en Cristo. Y allá, en el mundo venidero, contigo y yo, y todos los cristianos de todos los tiempos, lo amaremos, viviremos con Él y disfrutaremos de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor. Dios mío. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 61 Hermano Robertson, eso me hace sentir como una persona diferente. ¿Acaso la lectura tradicional de la palabra de Dios no te limpia por completo? ¿Ves? Te limpia por completo. Como mamá solía hacer en la época de los frascos de fruta. Tener latas de frascos de fruta, ya sabes, llenarlas de conservas y cosas así. Me hacía salir y restregarlas, tan fuerte como podía con un trapo viejo. Tenía una manita que se acercaba y las restregaba. Luego las tomaba y las esterilizaba. Las ponía en agua hirviendo y las esterilizaba. Simplemente la hervía lo más fuerte que podía, esos frascos. Nunca pude entender por qué los hervía. Pero quería sacarles todos los gérmenes. Porque si había gérmenes ahí, las conservas, o lo que les ponía, se agriaban. Así que eso es lo que debemos hacer cuando venimos a Cristo. Baja hasta que el Espíritu Santo nos haya esterilizado y purificado por completo, entonces Dios puede poner el Espíritu Santo ahí sin ningún proceso de acidificación, simplemente lo pone ahí y estás dulce todo el tiempo. 62 Y mamá solía cocinar conservas. ¿Viste alguna vez una de esas ollas viejas y enormes? Salías y la ponías sobre los ladrillos, ¿sabes? Y tenías que ponerle leña debajo, así. A la hora de cocinar conservas, tenía esos tomates pequeños, viejos, amarillos, como calabazas. Y ella vertía como un celemín de ellos allí, y ponía azúcar. Y me hacía cortar leña, ¿sabes? Y yo iba a cortar leña y la ponía ahí debajo, ¿sabes? Y empezaba a hervir. Salía vapor. Le decía, mamá, ¿no están hechas esas cosas? Ella decía, no. Ve a cortar otra cerca. Entonces entraba, ¿sabes? Y me chorreaba el sudor, y la ponía ahí debajo. Y le decía, mamá, ¿crees que con eso bastará? Mejor compra otra. Y ella los hacía hervir hasta que, ya sabes, el oxígeno o algo así se colaba debajo y los hacía estallar, ya sabes, así, saltar. Cuando estaban así, ella decía que estaban listos para enlatarlos. Se calentaban tanto que no aguantaban más y tenían que saltar.
Así que supongo que así es como Dios nos tiene que conseguir. Simplemente hervir todo el diablo que llevas dentro hasta que saltes de gloria. Entonces estás listo para enlatarlos. Dios te sella entonces. Así que eso es lo que necesitamos aquí. Una buena reunión a la antigua hasta que toda la enemistad, todo lo que no es como Cristo, se disipe por completo. Simplemente se disipe hasta que digas, Señor, lo siento. Hermano, perdóname. No quise hacer eso. No lo volveré a hacer. Oh, Dios, ten piedad de mí. Eso es lo que te estás preparando para enlatarlos. Dios se está preparando para usarte de verdad. Cuando recuperas lo que robaste, y lo arreglas, diciendo, hermano, no quise robar eso. No, Señor. Estoy dispuesto a... Te lo pagaré el doble, entonces te estás poniendo bien. Así es. Eso es lo que necesitamos. Ay, Dios mío. 63. Te cantaré la religión de los viejos tiempos, si quieres. Canta la estrofa, yo cantaré la estrofa. Tú cantas el estribillo entonces. Es el Espíritu Santo de los viejos tiempos, y el diablo no se acercará a él, por eso la gente le teme. Pero es suficiente para mí. Dame esa religión de los viejos tiempos, dame esa religión de los viejos tiempos, dame esa religión de los viejos tiempos, y es suficiente para mí. Servirá cuando me esté muriendo. Te hará dejar de mentir. Hará que el diablo vuele. Y es suficiente para mí. Dame esa religión de los viejos tiempos, dame esa religión de los viejos tiempos, dame esa religión de los viejos tiempos, y es suficiente para mí. Es tan buena que no quiero otra, porque me hace amar a mi hermano. Y saca las cosas de debajo de la cubierta, y es suficiente para mí. Dame esa religión antigua, dame esa religión antigua, dame esa religión antigua, y me basta. Ahora bien, ¿cuántos aquí tienen esa religión antigua? Levanten la mano y digan. Tengo esa religión antigua, tengo esa religión antigua, tengo esa religión antigua, y me basta. 64. Ahora, Padre querido, a veces, y nos ponemos felices y realmente actuamos como un grupo de niños. Eso es porque somos libres. No estamos bajo la esclavitud del mal, ni de ninguna tradición, ni de ciertas cosas de los ancianos. Simplemente somos libres en el Espíritu Santo para poder cantar y adorarte, y tener comunión en torno a la palabra, y disfrutar. Por eso, te alabamos, Dios Todopoderoso. Oh, después de ver todo el caos de las religiones formales, y toda clase de adoración a ídolos. Y pensar que fuiste tan bueno conmigo al dejarme conocerte en el poder de tu resurrección, y poder contárselo a otros. Somos tan felices. Bendice esta pequeña iglesia, esta noche, Padre. Bendice a cada uno aquí. Si hay extraños en nuestras puertas, bendícelos, Padre, a cada uno. Haznos una bendición para los demás. Mantén el poder de Dios sobre nosotros. Santifica nuestras almas de los malos pensamientos. Y si el mal se nos presenta, Señor, que pronto cambiemos de actitud y caminemos en la dirección opuesta. Y ahora, Padre, te pedimos que nos bendigas esta noche. Que nos diviertas. Y ahora, cuando llamemos a los enfermos y afligidos, te pedimos que sanes a cada uno de ellos. Que la gloria, reciba gloria por todo lo que se hace o se dice, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. 65. Y mientras inclinamos la cabeza, si alguno de ustedes aquí quisiera decir, hermano Bill, en mi fuero interno, quisiera seguir el camino aceptado y provisto por Dios. Y quisiera pedirle, mientras nadie más me ve, que levante la mano y diga, hermano Bill, ore por mí, para que Dios me dé su gracia y me haga un mejor cristiano. ¿Levantarían la mano? Que Dios los bendiga. Bien. Muy bien. Padre, ves sus manos y te pido que les concedas estas bendiciones. Que tu amor y tu gracia sean con todos ellos. Y si han pecado o hecho algo, Padre, te pido que los perdones. Si hay alguien entre nosotros esta noche, Señor, en cualquier lugar del edificio, hombre o mujer, niño o niña, que no sea completamente salvo y esté bajo la sangre, Padre, te pido que lo hagas ahora mismo y que se conviertan en creyentes. 66. Y tú has dicho, si puedes creer. ¿Qué creemos? Creemos que Dios envió a su Hijo a este mundo y se hizo pecado por nosotros. Y no servimos para nada, y confesamos que no servimos para nada. Y lo aceptamos como nuestro Salvador. Eso es lo que creemos, Padre. En eso, nos das vida eterna. Oh, estamos tan felices. Dijiste que nos la darías porque creímos en tu Hijo. Y Jesús mismo dijo que si creíamos en Él, tendríamos vida eterna. Así que estamos agradecidos por esto. Ahora, bendícenos esta noche y perdona cada pecado. Y que ninguna persona que haya estado en esta reunión sea rechazada jamás, sino que tenga vida eterna, porque se han reunido aquí esta noche y han creído en ti.
Y, Padre, te ruego que los cuides ahora y los bendigas en todo lo que hagan o digan. Y que vengan a ti en paz en los últimos días. Que todos nos reunamos aquí y recordemos esta noche juntos. Concédelo, por el nombre de Jesús. Amén. Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Y ahora Teddy vendrá al piano. Y aquellos por quienes se orará, si se reúnen alrededor del altar, rápidamente. Solo tendremos unos minutos más. Intentaremos terminar a las 9:30, si vienen ahora. Bueno, tengo una carta que leer. Alguien me ha enviado. Quizás sea importante que la lea ahora mismo. Así que, y los demás permanezcan en sus asientos, mientras se ora por aquellos por quienes se ora. Sé que la hermana Rudell está aquí para que se ore por ella. Si alguien más, ¿por qué?